Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a asociarlo con lo que es hoy en día uno de los procedimientos antienvejecimiento más empleado y difundido a nivel mundial, que son el tratamiento antienvejecimiento de hilos tensores. Pero cuando uno habla de este tema, pues hay mucho escepticismo sobre esto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre anatomía facial superficial a cargo de la doctora Ángela María Fajardo, presidente del primer año de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, Ángela María. Gracias, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de anatomía facial y de superficie y como decía el doctor, vamos a hacer una correlación clínica con el uso de hilos tensores en el uso de antienvejecimiento. Entonces, para comenzar, pues primero vamos a tener en cuenta que a nivel de la piel podemos ver diferentes estructuras y es importante conocer la anatomía de superficie a nivel facial. Entonces, para lo que más nos interesa, entonces van a ser conocer las escotaduras orbitarias, aquí está la escotadura supraorbitaria, el arco superciliar y la glabela, que son zonas donde vamos a encontrar posteriormente zonas de envejecimiento y vamos a poder reconocer y necesitamos reconocer las estructuras que hay en la parte interna con el fin de saber qué áreas se van a tratar. Entonces, en el hueso frontal, pues saber que se forman también algunas líneas de expresión. El surco nasolabial, tenemos también pues por acá el hueso cigomático, que también pues se nos va a pronunciar en algún momento, el borde infraorbitario con el valle infraorbital, que fue lo que abordamos en el tema anterior. También vemos la comisura labial, que pues es importante también conocerlo, y el ángulo mandibular, que va a tener algunos cambios también asociados al envejecimiento. Entonces, la piel, es importante saber que esta es la primera línea de defensa ante microorganismos. Ella va a ayudar a mantener el equilibrio hídrico, contribuyendo a regular la temperatura y también es muy sensible, por lo cual esta se asocia a lesiones pequeñas, pueden ser muy dolorosas. El estado de la piel se relaciona por la autoestima y es por eso que correlacionamos estas revisiones con la parte estética. Y es importante tener en cuenta que la piel es un órgano dinámico y cambiante, va a tener 3 capas principales, cada una con diferentes subcapas que las podemos ver aquí. Entonces tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, o el tejido celular subcutáneo. Y esta va a tener algunos anexos como folículos y glándulas que muchos ya conocemos. Entonces, primero hay que hacer una diferencia entre la piel del hombre y de la mujer. Entonces, estos van a tener diferente composición. El hombre, al tener la testosterona, va a tener una estructura diferente e inclusive más fuerte de la piel, ya que esta va a ser 20% más gruesa que en la mujer. Por ende, su envejecimiento va a ser diferente e inclusive menos notorio. Estos tienen además más colágeno y la reducción gradual del colágeno va a ser constante. En cambio, la mujer va a ser variable en diferentes estructuras faciales y de las diferentes zonas de la piel. Además, el hombre tiene una piel con un aspecto más compacto y firme, y la mujer presenta una afectación más tardía que en el hombre, especialmente en la posmenopausia. Sin embargo, los efectos de este deterioro de la piel van a ser mucho más pronunciados. Entonces, es importante conocer la expresión facial, que es lo que nos permite a todos la comunicación, y esta se debe a los músculos faciales que tienen inserciones en la piel, y esas inserciones en la piel es lo que van a permitir que existan las líneas de expresión y se pronuncien con el uso prolongado de estos movimientos o con la edad. Entonces, el envejecimiento de la piel es multifactorial, no solo se asocia a la edad, sino a otros factores que se pueden contribuir en cada paciente. Entonces, por ejemplo, la contaminación del aire es propensa a generar manchas y arrugas que pueden ser más evidentes en pacientes que viven en zonas de alta contaminación o en zonas urbanas amplias. La luz solar y el tabaquismo se asocian a debilidad y adelgazamiento de la piel y por ende aparición de arrugas más temprana.
La disminución, además, hay una disminución de la síntesis del colágeno y aumento en la degradación del mismo, y hay una disminución en la biosíntesis de elastina, que también contribuyen a la formación de arrugas y al envejecimiento de la piel más temprano, y también la mala calidad del sueño es otro factor que puede coadyuvar a este envejecimiento. Entonces vamos a tener que también inferior a la piel tenemos la grasa facial. La grasa facial tiene dos componentes, que es la grasa superficial y la grasa profunda. Estos componentes se encuentran divididos por la fascia superficial y están separados en múltiples piezas más pequeñas, como lo podemos ver en la imagen. Este tejido graso está soportado por tejido fibroso, y es importante reconocerlo porque estas zonas de grasa son las que cambian de manera no uniforme en los pacientes durante el envejecimiento, y por ende esto va a permitir que esas líneas de expresión se pronuncien más. Entonces aquí podemos ver una imagen de la grasa superficial en la derecha, que comprende la grasa infraorbitaria, la grasa del surco nasolabial. Entonces obviamente cuando esta grasa empieza a desaparecer vamos a ver un pronunciamiento del surco nasolabial. Cuando la grasa infraorbitaria desaparece vamos a ver un pronunciamiento del valle lagrimal, y también pues tenemos la grasa a nivel de las mejillas. Y en la grasa profunda, pues vamos a encontrar niveles muy similares que pueden tener diferentes tamaños, pero a diferencia de la anterior, vamos a encontrar una grasa a nivel de las mejillas más amplia. Entonces el envejecimiento de la grasa facial ocurre también pues por la edad, que genera un cambio de posición y del contorno en el tejido adiposo. Además hay una atrofia del tejido graso profundo y un desplazamiento e hipertrofia del tejido graso superficial. El tejido adiposo de la frente, de la región periorbitaria y de la región perioral se atrofia, y ocurre una relajación de la piel alrededor de la nariz, de la órbita y del mentón, que es lo que nos va a generar las arrugas en estas zonas mencionadas. Además, hay un aumento de volumen en la parte inferior del tejido celular subcutáneo nasolabial, que nos va a generar un surco nasolabial protruido. Y esa pérdida del volumen en el surco nasolabial va a permitir también que la zona del valle lagrimal descienda y este sea más evidente. Entonces se asocia principalmente a la edad, a la gravedad y al desequilibrio de volumen. Entonces aquí podemos ver una imagen donde se evidencia la disminución progresiva de ese tejido graso que ocurre con la edad. Entonces vemos que a mayor edad, esta es una paciente de 35 años, 45 años, que vemos que ya hay una pronunciada reducción de la grasa. Y finalmente a los 55 años, que sigue siendo una paciente joven, la grasa ha disminuido considerablemente, y es lo que hace que cambien las facciones pues en los pacientes. Entonces, después del tejido graso, pues encontramos los músculos de la cara. Estos contribuyen a la apertura y oclusión de los orificios de la cara principalmente, además a la masticación y la expresión facial o la mímica facial. Tiene tres características comunes principales, que es, como les mencioné al principio, una inserción cutánea, que es lo que permite la expresión facial. Se encuentra inervada por el nervio facial y están agrupados alrededor de los orificios de la cara. Y estos músculos se dividen en 4 subgrupos, que son los músculos de los párpados y cejas, los músculos de la oreja, de la nariz y los músculos periorales. Entonces, primero tenemos los músculos del cuero cabelludo y de la frente. Entonces aquí estos pues se van a correlacionar sobre todo con las líneas de expresión a nivel frontal. Entonces aquí tenemos el músculo occipito frontal y el temporoparietal, que están unidos por una galea aponeurótica, y pues se asocia también con la expresión facial, especialmente de la frente. Entonces aquí ya tenemos los músculos de los párpados y los músculos nasales. Entonces tenemos el orbicular ocular, que como ya hablamos en la charla de párpados, consta de 3 partes y se fusiona en el ligamento palpebral.
Tenemos también el músculo piramidal de la nariz o el procerus, que nos va a generar esa expresión facial interciliar, el superciliar de los ojos, el elevador del ala superior de la nariz y los músculos nasales, que son estos dos que vemos aquí. Entonces ahora vamos a revisar los músculos periorales. Entonces aquí los más importantes son el cigomático menor, que está ubicado aquí lateral a la nariz. Tenemos el músculo risorio, que está, pues, es muy importante al relacionarse con la expresión facial del ángulo labial. El orbicular ocular, pues que también se relaciona con líneas de expresión posteriormente a nivel supralabial. Y el depresor del labio inferior, también el depresor del ángulo de la boca, que se asocia a las líneas en el ángulo labial. Tenemos acá el elevador del labio superior, el elevador del ángulo de la boca, el cigomático mayor, que está por encima del cigomático menor, el músculo buccinador y el músculo mentoniano. Entonces, aquí en las imágenes laterales podemos ver algunas imágenes que con la expresión facial van marcando algunas líneas de expresión, como vemos acá en el ángulo labial o acá en la línea del risorio, y pues podemos evidenciar cómo se correlaciona la musculatura y la aparición de las líneas de expresión. Entonces este es como un resumen de esa musculatura, como les mencioné, la subclasificación a nivel muscular de esta zona. Entonces, estos músculos faciales también van a tener un envejecimiento y van a presentar arrugas por relajación de los músculos superficiales de la expresión. Además, la flacidez de la piel contribuye también, pues, dado que los músculos se insertan en la piel, entonces esa inserción al deteriorarse, pues nos va a generar mayor pronunciamiento de arrugas. Hay cambios en la tensión muscular y movimientos repetitivos del músculo, y además la edad genera un alargamiento de los músculos faciales, un aumento en la tensión muscular, un acortamiento en la amplitud del movimiento y un cambio en la tensión muscular en el reposo, que es lo que va a contribuir, pues, al aumento de esas líneas de expresión, y adicionalmente a ello, pues, los cambios en los ligamentos y en los huesos faciales. Posteriormente, entonces encontramos, pues estos antes del músculo, usualmente está entre el músculo y el tejido adiposo, que es el sistema músculo aponeurótico, el cual es muy importante para efectos de esta charla, ya que en esta zona o en la zona del tejido celular subcutáneo es donde van a ir ubicados los hilos tensores. Es por eso que es muy importante reconocer a esta anatomía para que la localización al momento de posicionar estos hilos sea la correcta. Entonces, esta es una capa fibromuscular continua que envuelve no solo la cara, sino también el cuello. Corresponde a una fascia que conecta y distribuye la acción de la musculatura de la mímica facial, y va a tener unos límites que son a nivel frontal, la galea y los músculos frontal y piramidal; a nivel temporal, la fascia pretemporal; a nivel anterior, el músculo orbicular; en la parte caudal, la fascia superficial de la cara; e inferior, pues el platismo. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es el sistema musculoaponeurótico, más conocido como el SMAS, y vamos a ver cómo este protege toda la capa, toda la musculatura, y se correlaciona, pues, con el tejido graso a nivel de toda la porción facial. Pues es una foto de un cadáver donde, pues, podemos evidenciar esa fascia disecada, y aquí pues podemos ver el SMAS. Aquí también podemos ver otras imágenes ya en dibujo de este SMAS y de la importancia, pues, de la correlación clínica que debemos tener, y evidentemente cómo este pues recubre todo el tejido muscular de la piel del rostro. Y pues a grandes rasgos los huesos de la cara, entonces pues tenemos que principalmente a nivel facial está el hueso frontal, los huesos que son pronunciados a nivel periorbitario, que están el cigomático y el maxilar, y tenemos pues la mandíbula y el hueso parietal, pues que ya de pronto se correlaciona más con la posición de los hilos tensores.
que los vamos a ver más adelante. Y también, pues, no solo, así como se evidencia un envejecimiento de las demás estructuras, también hay un envejecimiento de los huesos. Entonces ocurre principalmente un cambio en el ángulo mandibular que en la juventud o inicialmente es en forma de L y esta pasa a ser como en forma de I y ocurre una protrusión mandibular. Además, hay una profundización de la fosa cigomática que ocurre después de los 30 años, lo cual genera mejillas aplanadas y depresión del labio superior. Y a mayor edad, entre los 30 y 50 años, hay un aplanamiento de la frente y una disminución en el ángulo entre las cejas. Además, hay una caída de la punta nasal y hay un ensanchamiento de la base alar de la nariz y los bordes de la cuenca del ojo se expanden hacia abajo y hacia afuera, como podemos ver en la imagen, lo que hace que el valle lagrimal y toda esta zona como de ojera y las bolsas que tenemos aquí en el tejido graso reaparezcan y cambie el contorno a nivel orbitario. Entonces, bueno, la irrigación de la cara, pues es importante que como vemos en la imagen, es muy rica. Entonces, es importante evitar en cualquier tipo de procedimiento lesionar tanto las venas como las arterias, ya que lo que nos va a producir esto principalmente es sangrado que se puede detener pues con una presión suave por 5 minutos, pero podemos tener si hay un pinzamiento de alguna de las arterias, pues vamos a tener posiblemente alguna complicación posterior que puede ser un hematoma, que es lo que no queremos en el paciente. Y pues la inervación está tanto por el quinto como por el séptimo par craneal, entonces también es importante conocer la anatomía de los nervios para evitar lesionarlos, sobre todo en la zona periocular, que es donde podemos lesionar supra e infraorbitario. Entonces, para hacer un resumen de las áreas de envejecimiento, tenemos que con el envejecimiento en la cara vamos a encontrar unas líneas verticales en el entrecejo, hay atrofia de la parte superior de las mejillas, se forman los pliegues nasolabiales, los pliegues horizontales en la frente, los huecos temporales o en las cejas, hay mayor pronunciamiento del surco lagrimal, hay arrugas nasales, líneas verticales en los labios, adelgazamiento de los labios e irregularidad de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, pues aquí en esta imagen podemos ver cómo esa gravedad genera una irregularidad en esa zona de la mandíbula y pues va a cambiar esa forma lisa que se encuentra en la juventud y vamos a ver que hay como depresiones en algunas zonas que pronuncian más las líneas de expresión en determinadas zonas y cambian pues la coloración por un efecto óptico de estas zonas. Entonces aquí podemos ver unas líneas finas del pliegue nasolabial y aquí podemos ver unas líneas labelares y también a nivel frontal que son pronunciadas. Ya finalmente, pues después de hablar de la parte de anatomía, vamos a hacer la correlación clínica con los hilos o la posición de hilos de dermosustentación facial. Entonces, esta es una técnica de rejuvenecimiento mínimamente invasiva que es no quirúrgica, las cuales han puesto en boga dado que muchos pacientes ya no desean hacerse procedimientos incapacitantes o invasivos, entonces han optado por hacer este tipo de procedimientos de rejuvenecimiento tanto facial como corporal, que pues son menos complejos. Entonces este estiramiento con hilos va a generar un efecto cosmético que va a llevar a la eliminación de las arrugas en estas zonas que les mencioné. Y se busca un lifting facial mínimamente invasivo con resultados naturales, sin incapacidad. Es un procedimiento que reposiciona más no reseca piel, entonces es importante mencionarle esto al paciente porque pues si no hay pacientes que tienen sobrantes de piel, entonces probablemente si no les fijamos van a quedar inconformes con el resultado y además tienen otras propiedades que son producir colágenogénesis y neurofibrogénesis, que son importantes ya que con la edad pues vimos que estas generaciones de colágeno y de fibras de sustentación van disminuyendo, entonces con esto lo que hacemos es mejorar esta parte del colágeno que es importante para
disminuir la expresión facial. Además, ya los hilos de tensión pues aseguran y reposicionan los tejidos para dar pues una mejoría al rostro. Entonces es importante conocer que hay muchas zonas donde se puede aplicar los hilos de sustentación. Sin embargo, esto requiere entrenamiento, dado que hay muchos videos caseros donde la gente hace esta posición de los hilos en casa o en sitios no seguros que pueden llevar a complicaciones graves. Y es importante individualizar al paciente, hacer una selección del mismo, quién sí aplica y no aplica para la posición de hilos tensores y el material que se va a utilizar en cada paciente. Entonces los hilos se clasifican en diferentes tipos. Tenemos los hilos aptos, los hilos de contorno, hilos de silueta, hilos de suspensión y los hilos de polidioxanona, que pueden ser de suspensión o de silueta. Entonces los hilos aptos son hilos fabricados con polipropileno cortado 2 ceros. Este va a tener pequeñas espículas, como vemos en la imagen, en la misma dirección. Tienen un corto periodo de recuperación y las indicaciones de su posición son tejidos blandos, caídos, laxos y aplanados. Estos fueron como los primeros hilos que se empezaron a utilizar. Y vamos a ver ahora los hilos de contorno, que son hilos isométricos que se encuentran aprobados por la FDA a partir de octubre del 2004. Tienen aproximadamente 25 centímetros de sutura de polipropileno 2.0 y va a tener 50 secciones intermedias de 10 milímetros con espículas unidireccionales aseguradas en la fase. Que estas espículas lo que van a hacer es que van a disminuir ese riesgo de movilidad del hilo tensor y generar pues mayor sustentación. Los puntos se avanzan en forma de Z en el tejido celular subcutáneo y esto va a maximizar el número de enganches y de sustentación en el tejido. Finalmente, estos hilos se anudan en el extremo principal y se fijan a la fascia profunda. También tenemos los hilos de silueta que están compuestos 82% por ácido poliacrílico y 18% de ácido láctico coglicólico. Estos están aprobados por la FDA desde el 2005 para uso en el tercio medio de la cara y tiene 8, 12 o 16 conicidades que se han perdido en esta imagen un poco. Que están espaciadas uniformemente con un área central de 2 milímetros sin contorno, que es donde usualmente se hace la regresión pues, del hilo. Y esto lo tiene estas conicidades para disminuir el riesgo de migración y extrusión del hilo tensor y está indicado en disminución moderada del tejido miofacial. Y tenemos los hilos de suspensión multianclaje que están compuestos por una sutura de polipropileno 3 ceros, tienen 9 nudos en medio separados por 10 milímetros y se extienden aproximadamente 8 milímetros. Cada una se ancla en un cilindro y están indicados para levantar la parte media de la cara o también para una corrección estática de una parálisis facial en pacientes que han tenido una recuperación imposible. Entonces los hilos también pues como les mencioné van a ser de suspensión o de sustentación y estos se van a clasificar también por el diseño de suturas que van a ser lisos o espiculados, por la orientación de las espículas que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, por un material reabsorbible o no reabsorbible, aunque lo que más se usa hoy en día es un material reabsorbible con un mecanismo de acción que va a ser tensor o revitalizador, es decir, se pone el hilo únicamente para que estimule la formación de colágeno y pues por la técnica del implante que pueden ser hilos flotantes que son usualmente para revitalización o hilos de anclaje que ya ejercen una acción tensora. Entonces los hilos de polidioxanona, que son los que más utilizamos hoy en día, son suturas de monofilamento de material reabsorbible que generan un relleno automático de la zona a tratar y se puede colocar uno o varios hilos. Esto va a generar además no solo la sustentación de las estructuras, sino la neoformación de colágeno, tanto tipo 1 como tipo 3, y además una reacción fibroblástica alrededor de los hilos que va a generar ese efecto de relleno. Este es insertado en una aguja atraumática, que es lo más nuevo pues de la técnica, y pues genera menos lesión, menos dolor y posiblemente menos complicaciones en el paciente,
haciendo además la técnica más fácil y menos dolorosa para el paciente, y se pueden poner con o sin anestesia. Sin embargo, pues lo que mencionaba el doctor en su experiencia es que realmente la posición de estas es dolorosa, entonces se puede usar con anestesia local o enviar algún analgésico que no, pues como acetaminofén, que no sea AINE, para el posterior tratamiento del paciente. Entonces, el propósito del tratamiento con hilos es la bioestimulación, la reposición y el reforzamiento de estas líneas de expresión y de estas zonas de envejecimiento que se ven en el paciente. Y el plan de tratamiento es marcar unos vectores de corrección. Digamos que no hay una fórmula para marcar estos vectores de corrección, ya que cada paciente envejece de manera distinta, por ende las líneas de expresión y la forma que se van a aplicar los hilos en cada uno van a ser completamente distintas. Entonces ya para la posición se debe hacer pues una asepsia y antisepsia del área que se va a tratar, se debe marcar el objetivo, pintar el trayecto, marcar el objetivo debe ser en conjunto con el paciente, sabiendo qué es lo que él desea. En arrugas, pues lo vamos a poner a hacer que este quede 1 centímetro antes del inicio de ella, y la apertura del punto de entrada usualmente lo hacemos con una aguja 18. Entonces, estas son las zonas que usualmente podemos tratar, que son, como les he mencionado en el transcurso de toda la charla, las zonas que más van a producir líneas de expresión, y pues lo que más le va a molestar al paciente es lo que vamos a tratar. Esta es pues una vista anteroposterior, y esta es una vista lateral de todo lo que el paciente pues puede desear mejorar. Es importante además conocer que hay algunas zonas de los tejidos faciales que son móviles y otras que son fijas. Entonces de esto también va a depender la posición de los hilos. Como les he mencionado durante la charla, el rostro no tiene un envejecimiento uniforme, sino un envejecimiento dispar. Entonces por eso a unas personas se les van a pronunciar algunas zonas más que otras, y a otras personas pues van a tener pronunciamientos de otras zonas que son las que van a querer tratar. Entonces las áreas fijas usualmente son el centro de la cara y la parte lateral cercana a la oreja, donde van a tener la misma posición, y generalmente ahí es donde ponemos los puntos de anclaje, ya que estas zonas al no movilizarse mucho nos van a generar que el hilo no se corra y que se sustente con mayor fuerza. Y vamos a tener las áreas móviles que están pues entre la zona central y en la zona preauricular, y son pues áreas más móviles que se exponen más a la gravedad por ende y además por la mímica facial, y tienden pues a generarse mayores líneas de expresión. Bueno, entonces los hilos también pueden ser bidireccionales, que son unas espículas distribuidas en 360 grados, se aplican en el plano subtérmico supra-SMAS, es decir, por encima del SMAS. Son hilos tridimensionales con espículas convergentes y divergentes, y tienen mayor capacidad de dermosustentación. Entonces, digamos que pueden ser usados en pacientes de mayor edad que tengan una piel mucho más laxa, y que no podamos pues hacerlo solo con unos hilos unidireccionales. Entonces es importante tener en cuenta la profundidad a la cual se debe localizar el hilo tensor. Se debe tomar la piel entre los dos dedos, que puede ser el primero y el segundo dedo, y pasar a través de estos la cánula, lo cual nos va a permitir, uno, mayor sustentación del tejido al momento de introducirla, y además conocer la profundidad a la que estamos introduciendo el hilo. Es importante que en los orificios de salida, es decir, cuando se empieza a sacar la cánula, no deben quedar partes de cuero cabelludo, ya que esto puede llevar a una sensación de cuerpo extraño y a una generación de un granuloma o de una infección. Entonces, es importante que a mayor profundidad hay mayor corrección de las líneas de expresión. Sin embargo, esto no debe ser tan profundo, sino que debe ser ubicado a nivel del tejido celular subcutáneo o a nivel de el SMAS, que esto va a ser aproximadamente a 2 o 3 milímetros de la piel. Entonces, como vemos, todas estas capas son muy delgadas, entonces la posición adecuada
debe ser una posición correcta para lograr los resultados que se pretenden en el paciente. Entonces, la técnica es una incisión con una aguja número 18 por el orificio. Posteriormente se introduce una cánula que se dirige hasta el lugar de levantamiento, se ancla el hilo de acuerdo al tipo que estemos utilizando y se anuda para potenciar el anclaje. Y posteriormente se hace una recanalización del hilo con el fin de quitar el hilo, pues que no haya ningún resto de hilo en la parte exterior del paciente. Es importante siempre verificar que el corte del hilo sea profundo y que este no quede superficial, ya que este se puede contaminar y llevar a complicaciones posteriores. Entonces, este es un estudio que se realizó en el 2021, pues que se publicó en el 2021, donde el objetivo era establecer los espesores de la piel facial y de la grasa superficial con el fin pues de saber dónde realmente se deben colocar los hilos tensores, y eso se realizó utilizando imágenes en tercera dimensión. Lo que iba a permitir pues este estudio, además con su publicación, era la reducción de las complicaciones al posicionar el hilo en la zona donde este debe ir y donde no genere ningún tipo de lesión. Entonces se usaron 30 cadáveres coreanos y tailandeses, 17 de los cadáveres eran hombres y 13 mujeres, y se midió la profundidad de la piel y la grasa superficial con un escáner 3D, tomando imágenes faciales de la piel sin diseccionar y extirpar la grasa superficial. Entonces, más o menos los que vemos en la imagen son los vectores que se midieron en todos los cadáveres del estudio. Las medidas pues, y las desviaciones estándar de los espesores de la piel y la grasa superficial fueron variables, más o menos 2.1, 0.4, 2.1 con una variabilidad de 0.4 milímetros y 5.2 en las zonas de mayor tejido, con más menos 1.9 milímetros en las 11 vías que se midieron. Es decir, que la piel superficial, la parte del tercio superior y del tercio medio, presentan un grosor más delgado, y la parte inferior de la cara ya presenta un espesor más amplio. Entonces, en estas zonas podríamos ubicar el hilo tensor un poco más profundo que en esta zona superficial. Entonces aquí pues vemos como algunas imágenes de la reconstrucción 3D que se hizo en los pacientes, en los rostros pues de cadáveres. Y el estudio pues concluye que los tratamientos realizados a ciegas sin visualización directa pueden tener mayor riesgo de complicaciones, que por eso es importante que los médicos comprendamos la topografía regional detallada, además de los espesores de la piel, para determinar a qué profundidad se van a colocar los hilos tensores, garantizando una precisión, mayor seguridad y evitar lesionar cualquier tipo de tejido, dado que si los hilos se ponen en las zonas donde deben ir, la lesión arterial o nerviosa es muy infrecuente. Entonces, este estudio lo que finalmente ayuda es a ubicar los puntos de localización y profundidad durante la colocación de los hilos tensores. Entonces, aquí vamos a ver unos resultados de algunos procedimientos de hilos tensores. Entonces, vamos a ver que esta paciente se le hizo una elevación de las cejas. Ahí podemos ver pues el video del antes y después. Se utilizó un hilo MINT que presenta unas espículas 360 helicoidales, que es un hilo moldeado de cuarta generación y es un hilo biocompatible. Aquí tenemos una colocación de hilos en los pliegues nasolabiales. También se usó un hilo MINT del estilo fan, que lo que va a proporcionar es un anclaje multidireccional y maximiza el efecto mecánico que presenta el paciente. Aquí podemos ver un video de ese pliegue.
Y es importante pues mencionarle al paciente los cuidados pues que igual así sea un procedimiento mínimamente invasivo se deben tener. Entre esos pues es no realizar masajes en las zonas del hilo, puede usar acetaminofén, se debe evitar los AINES, ya que lo que se desea es generar una inflamación para que se regenere o se bioestimule la formación de colágeno. Se puede usar también ungüentos de árnica, vitamina K o caléndula a nivel de la zona, pero con una aplicación suave sin masaje. Y las primeras 48 horas se puede colocar frío local, solo si hay edema, si no, no es necesario. Y si hay un dolor muy intenso, generalmente incluso durante la posición del hilo, es porque no estamos ubicados en la zona correcta, entonces el paciente pues debe consultar con su médico tratante. Las recomendaciones iniciales posteriores al procedimiento van a ser no realizar ejercicios físicos las primeras semanas, posponer citas odontológicas, ya que pues esto va a generar una movilidad de la cara amplia, evitar la masticación pues fuerte o dura o de comidas pues muy duras, controlar un poco la mímica facial para lograr un mayor efecto mientras se fijan los hilos y pues evitar fuentes de calor. Los efectos secundarios que podemos encontrar tras la aplicación de hilos son diversos, aunque con una adecuada técnica y un adecuado estudio de la persona que pone los hilos, pues estas van a ser mínimas, pero se pueden producir una limitación en la mímica facial, edemas, hematomas, dolor, equimosis, infecciones y retracción de los tejidos. Podemos encontrar que se pueden presentar irregularidades en el rostro como hoyuelos, depresiones, inflamaciones en el punto de inserción, retracciones y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Entonces estas pueden ser, en la primera imagen vemos la formación de hoyuelos en el punto de aplicación de los hilos tensores. Entonces esos hoyuelos son los que se deben evitar, generando de pronto hay demasiada tensión al momento de finalizar el procedimiento y podemos ver qué pasa en la piel, qué ocurre cuando se forman estos hoyuelos, es porque hay una lesión usualmente del tejido graso o porque se puso de manera muy superficial, como vemos aquí, debió ser pues como un poco más cerca del esmalte, entonces al estar muy superficializado el hilo puede romper algunas zonas de tejido graso y generar pues esta formación de hoyuelos en los pacientes. Aquí pues podemos ver que hay una elevación o como un granuloma en la piel. Entonces lo que ocurre, pues podemos verlo aquí en esta imagen del centro, es que probablemente hay una sustentación del hilo, primero que está un poco superficial y probablemente hay una sustentación aún más superficial, que es lo que nos va a generar este tipo de lesiones o complicaciones posteriores. Aquí podemos ver pues también una complicación similar y aquí se evidencia en una ecografía pues como el hilo, quedaron diferentes hilos muy superficializados y por eso pues se forman estas lesiones. Además, podemos encontrar en esta imagen un paciente que desarrolló pues un enrojecimiento, hinchazón y dolor, y mucho como sensación de cuerpo extraño, entonces este hilo finalmente se tuvo que retirar. Entonces aquí lo que les decía, probablemente quedó alguna porción de cuero cabelludo y eso hizo una sensación de cuerpo extraño y una formación del mismo con un efecto pues de aumento de granulación y pues finalmente se tuvo que retirar dicho hilo de sustentación. Y ya pues estas son las complicaciones ya extremas o graves, que son unas infecciones severas con unas cicatrices posteriores marcadas tras una inadecuada colocación de hilos tensores. Entonces es importante para finalizar tener unas consideraciones donde es importante saber que los hilos de dermosustentación son una técnica no quirúrgica que puede ser una alternativa válida y eficiente para mejorar esas líneas de expresión del paciente. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza bajo anestesia local. Podemos obtener resultados naturales, los riesgos son menores, sin cicatrices, y se pueden retocar los pacientes las veces que sean necesarios cuando pues, el hilo tensor haya finalizado su vida útil. Y ya, eso sería todo.
Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Jesús? Bueno, los hilos pues hoy en día son una alternativa para el rejuvenecimiento facial, pero lo más importante es que escojamos muy bien el paciente. No es para todos los pacientes. Debemos escoger pacientes con pieles livianas, que no sean muy pesadas, que no tengan un envejecimiento muy severo, porque no vamos a tener un resultado adecuado. Entonces, muy importante escoger los pacientes. Hay cuestiones donde realmente tenemos que decirle al paciente, usted es quirúrgico, usted es un paciente que debe hacerse, es un rejuvenecimiento con una ritidoplastia, donde hacemos un levantamiento de todo el tercio superior de la cara, que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Tenemos pacientes jóvenes que tienen un envejecimiento leve, son los pacientes ideales para este procedimiento. Hoy en día nosotros como oftalmólogos oculoplásticos podemos complementar muy bien nuestra cirugía de párpados superiores porque a veces tenemos unos descensos relativos de la cola de la ceja por el envejecimiento y con unos hilos podemos colocar en la parte lateral de la ceja, hacer un levantamiento, una sustentación de la ceja o una fijación, que como llamamos sustentación, no es que es una fijación, sino una sustentación suave que da un efecto muy bonito. Personas que no tienen un descenso grave, porque pues lo que estamos haciendo es una dermosustentación. En hilos, pues hay todo tipo de hilos. Nosotros usamos en este momento los hilos de cuarta generación, son hilos bidireccionales, vienen diferentes indicaciones, hay hilos para el área del tercio superior de la cara que hay hilos también para la nariz, pero nosotros como oculoplástico usamos más pues los hilos de dermosustentación en el tercio superior de la cara, tercio medio y en algunos sitios o algunos que de pronto trabajemos más en otras áreas del rostro. Entonces, importante ver que no es un procedimiento tan sencillo como parece. Tenemos que tener mucho cuidado, hay complicaciones nefastas como la última diapositiva que presentaste en la charla, donde hay infecciones por no tomar una técnica adecuada, no hacerle seguimiento al paciente. Y siempre que vamos a hacer un procedimiento de estos, ser muy claros con el paciente cuál es el objetivo del tratamiento. No es para todos los pacientes, los resultados y las expectativas que creamos en los pacientes pueden ser muy altas y tenemos que ser claros con esto para tener un buen resultado. Por eso escoger bien el paciente, darle las indicaciones, escribir muy bien en la historia los posibles eventos adversos, advertirle al paciente que no es un procedimiento tan invasivo, pero es un procedimiento doloroso. Después del procedimiento, el paciente tiene unas 24, 48, 72 horas en la cual tiene bastante molestia en el área del trayecto donde se coloca el hilo. Son hilos que si se colocan adecuadamente no van a tener ningún tipo de complicación. Entonces, importante eso, no sé. Bueno, la otra es los sitios, la otra complicación frecuente que debemos comentarle a los pacientes es que se producen en el sitio donde va el hilo unas zonas de tracción y esas zonas de tracción generan unas líneas, en algunos casos depresiones, porque a veces el hilo queda muy superficial o es el hilo en la zona de anclaje. Entonces, muy importante esto explicárselo al paciente porque debemos dejar esas líneas pequeñas que se van viendo de tracción porque es el efecto que va dando el hilo y pues cuando hay mucha demanda del paciente porque no le gusta, porque se nota demasiado, uno las puede relajar un poco, pero pues va a perder efecto el hilo. Entonces, el hilo, además de que produce una dermosustentación, va a generar una bioestimulación en la piel, entonces tiene dos mecanismos de actuación y vamos a tener un rejuvenecimiento en estos pacientes adecuado. Entonces, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenos días. Hola, Cata.
¿Cómo está, Doc? Sí, yo tenía una pregunta ayer leyendo sobre el tema. Yo quería saber más o menos su experiencia sobre la colocación de los hilos de dermosustentación en los pacientes, digamos que los que usted acaba de hablar, los pacientes con mayor edad, tienen un aumento del volumen más pronunciado a nivel del tercio medio de la cara. Entonces estaba leyendo que se generan, o sea, que se pueden generar unos diferentes sitios de anclaje tanto en la zona más o menos preauricular como a nivel del cuero cabelludo para generar una mayor sustentación y generar una mayor tracción de estas zonas. ¿Usted cómo le ha ido? Ah, y segundo, felicitarlo por su nuevo reconocimiento como embajador, Doc. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo importante aquí, Cata, es que pacientes por encima, o sea, a ver, escojamos el paciente. Si es un paciente con una piel no muy pesada, un paciente relativamente con una edad dentro del rango de los 30, 40, 50 años, es un paciente que va a tener seguramente un muy buen resultado. Pero pacientes ya con 60 años que tienen una piel pesada, que hay un gran envejecimiento, que fue lo que ahorita la doctora Ángela María nos mostró, en la cual los paquetes grasos se han caído, los ligamentos de dermosustentación están muy flojos, hay un cambio óseo muy marcado. Pues estos pacientes, por mucho que nosotros hagamos, entonces en el momento que nosotros hacemos esta dermosustentación, vamos a generar unas líneas de tracción hacia arriba que se van a notar mucho, y en la zona donde vamos a llegar a veces se quedan unos grandes pliegues que son muy molestos. Usualmente los ocultamos porque hacemos los en sitios donde puede ser el cuero cabelludo acá, pero queda un surcido, hay un pliegue que se nota mucho. Entonces es importante tener en cuenta. Hoy en día, dentro de los avances de las técnicas, ya no solamente se coloca el hilo acá, sino que se puede colocar en la zona de salida un hilo que vaya hacia el cuero cabelludo en el sentido contrario, para que al anudarlo acá, el hilo que está traccionando, que es una de las novedades que hay en los tratamientos, estos traccionan hacia arriba y yo mejoro con un hilo que va hacia el cuero cabelludo, pueden ser 2 o 3 en diferente dirección, para que sostengan más. Entonces uso no solamente esta zona fija, que es la parte lateral del rostro, sino que uso la parte fija superior. Entonces doy un mejor efecto en pacientes que requieren de mucho más tracción, porque es una piel pesada, porque son pacientes mayores. Entonces son de las novedades que tenemos dentro de las técnicas, Cata. Doc, y otra pregunta, o sea, en otra charla se va a tratar los temas de los diferentes tipos de modelación, como el de Foxy Eyes, el modelación como ese efecto de modelo, o esta es la única charla que vamos a tener. No podemos tener otra. El Foxy Eye pues, es algo para las personas jóvenes, en los cuales cuando hacemos Foxy Eye, simplemente tener en cuenta que en las personas jóvenes debemos de tener, o en la persona que le vamos a ofrecer Foxy Eye, esto debe estar muy suelto, porque lo que hacemos es una tracción lateral de la ceja. No estamos hablando de la persona que quiere hacer esta sustentación aquí, estamos hablando de la persona que quiere verse con un realce en la parte lateral. Entonces, este vector son usualmente dos hilos que colocamos, van en este sentido y hacen este efecto que llamamos Foxy Eye. Es muy lindo, no es para todo el mundo, es especialmente para las personas jóvenes que quieren ver ese realce. Es un efecto que dura más o menos un año, no dura más, pero ese año el paciente se siente muy bien. Esas técnicas también se pueden asociar con otros tratamientos, como es la toxina botulínica. Siempre que vamos a hacer cejas, es muy importante decirle al paciente que la combinación de hilos con toxina botulínica es lo ideal, porque al momento de colocar hilos y no tener tanto peso ni tanta fuerza de tracción dado por la toxina, entonces el efecto es más duradero y entonces tenemos un resultado mucho más wow en el paciente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, yo creo que por el momento todo muy claro.
Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Seguiremos con estos temas tan interesantes, donde no solamente tratamos la parte anatómica, sino que lo asociamos con los temas de actualidad, como en este caso con los hilos de polidoxanona que nos están dando una mano en el rejuvenecimiento facial. Feliz lunes para todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Lo mismo para Hasta todos. luego, muchísimas gracias. Chao. Listo. Alde, súper, qué buenísimo. Mire, ya lo apagué. Ya. Y ahora entonces para digo, ¿sí? ¿Me tengo que ir dónde? Eso, aquí. Y ahí se